Él está al frente de la Dirección Nacional de Tránsito para hablar sobre un tema que nos hemos quedado preocupados, ha sido reacción incluso en las redes sociales de muchos ciudadanos ecuatorianos. Primero, una parte, cuando se anunció por parte suya, doctor, de que se iban a retirar estas 302 nuevas rutas y 1.632 frecuencias de cooperativas de buses intra e interprovinciales, que fueron entregados en la etapa en la cual estuvo la pandemia, en la que permanecimos los ecuatorianos en confinamiento. Vimos con mucho agrado esta información, pero la sorpresa es que pasadas unas semanas, dos juezas suspenden la medida que se había tomado por parte suya y de la Agencia Nacional de Tránsito de revocar estas 302 rutas y las 1.632 frecuencias que fueron otorgadas, como lo dije, en la pandemia. Y vuelve la normalidad, vuelven a funcionar en el país. Y a las pocas horas de que esto pasa, nos admiramos con otro accidente de tránsito que se produjo en el norte del país. ¿Qué es lo que pasó, doctor Castro? ¿Por qué se da esta inconsistencia que los ecuatorianos no logramos entender? Bienvenido. Gracias, querido Rubén. Sí, es muy lamentable realmente la posición de dos señoras juezas de las provincias de Santa Elena y Santo Domingo concretamente. Y digo de las dos porque realmente en todas las acciones de protección que hemos tenido que venir afrontando, fíjese usted, Rubén, los pájaros contra las escopetas, digo yo, eh, cuando hemos venido haciendo este trabajo tan duro y tan complejo, responsable frontal con el país y con las víctimas de los siniestros de tránsito. Hemos venido con acciones de protección que han tenido sumamente un tratamiento sumamente normal, hemos ganado todas prácticamente, pero existen muchas coincidencias en estos casos de las dos juezas en donde primero han coincidido varias operadoras, en donde mágicamente los sorteos terminan determinando que sea una jueza en una provincia y la otra en Santo Domingo, la una en Santa Elena, las que conozcan varias causas y se vayan acumulando. Errores garrafales dentro de lo jurídico que cualquier colega que maneja el tema constitucional, sobre todo, me daría la razón, en donde a partes, a operadoras que ni siquiera son partes del procedimiento de la acción de protección, que entran más bien con amicus curiae y ese tipo de cosas, les terminan concediendo medidas cautelares sin ser parte procesal, cosas elementales del derecho que realmente asustan y que dejan mucho que desear. En el caso de la una juez hemos presentado ya una queja, la queja correspondiente dentro del el Consejo de la Judicatura. Esperamos lógicamente que ahí se sustancie todo como deba ser y empecemos también a darles lógicamente lecciones a las personas que no están siguiendo lo que dice la ley, Rubén. Y claro, presentamos también los escritos de revocatoria de las medidas cautelares y el día de hoy y mañana tenemos audiencias justamente con estas dos jueces. En contadas horas tenemos una en Santo Domingo, el día de mañana tenemos en Santa Elena y esperamos que la justicia obviamente se apegue a la razón, a la verdad y a la objetividad, Rubén. Quizás no estuvo debidamente sustentado por parte, pienso esto y le hago la pregunta para que más bien usted nos dé la respuesta, Adrián. No estuvo debidamente sustentado, hecho un análisis de todo lo que usted mencionó para la suspensión de estas cooperativas. Toda la documentación estuvo revisada minuciosamente para llegar a tomar la decisión que usted la tomó. Totalmente, Rubén, al punto en que la gran mayoría de acciones de protección hemos ganado, todas prácticamente. Tenemos estos dos casos puntuales en dos provincias, además, donde coinciden estas cosas de manera muy extraña, pero en todas las demás provincias las hemos ganado. Primero eso. Luego, una cosa fundamental que es necesario que sepa la ciudadanía. Para otorgar una ruta y una frecuencia se necesita tener un plan nacional de rutas y frecuencias y un plan nacional tiene que ser aprobado por el directorio de la ANT. No es que la ley se inventa que tenga que pasar por un directorio, sino que lo importante es que dentro del directorio de la ANT también están representados los municipios. Están los municipios de más de 500.000 habitantes y menos de 500.000 habitantes que tienen representación. De ahí uno se explica por qué tiene que pasar por el directorio un plan nacional. Porque es evidente que en muchas ciudades, en muchos cantones, incluso algunos de la SUAY, se cruzan los buses intracantonales, es decir, los buses urbanos, con los buses interprovinciales.
Entonces es una oportunidad para que los municipios puedan establecer y dar sus puntos de vista cuando se construye un plan nacional sobre si es que la ruta o la frecuencia está bien otorgada. Eso es lo que se han saltado, Rubén, no hay por dónde perderse. Y no es un artículo, son cantidad de artículos de la ley y del reglamento que lo hemos demostrado que se han saltado, informes sustentados en época de pandemia donde todos estábamos confinados, donde ni siquiera había transporte público. ¿Cómo iban pues a hacer un estudio de oferta y de demanda cuando en la casa? Entonces, todo eso nos permitió aterrizar en informes técnicos contundentes y un informe jurídico que es mucho más contundente, mucho más sólido, solvente, que nos ha permitido arrancar con un proceso administrativo de revocatoria, Rubén, porque no nos vamos a quedar en la suspensión y no vamos a permitir tampoco que dos juezas de este país vayan a obstaculizar los procedimientos cuando estamos dentro de lo legal. Vamos a pelear hasta las últimas consecuencias como corresponde. Nosotros somos gente que da batalla y ahí vamos a estar en lo jurídico. Hay un pronunciamiento también que emitió la Procuraduría General del Estado. Adrián, ¿en qué sentido este pronunciamiento de la legalidad de la actuación de ustedes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? La Procuraduría General del Estado haciendo, obviamente, un análisis del expediente, de los expedientes que inició la ANT, ha dado toda la razón, Rubén. Nosotros le hemos aportado esto a los diferentes jueces en las causas constitucionales que se han presentado en las acciones constitucionales y les hemos demostrado que tenemos la razón por donde quiera que se lo vea. Sobre todo hay algo que, como digo, y mire cómo se defienden ciertas operadoras de transporte y es algo ni siquiera risible, es algo que es lamentable oír. Le dicen al juez, Rubén, estamos perdiendo cerca de $20,000 diarios o semanales en este tema de las rutas y frecuencias. Yo les pregunto, ¿tendrá costo la vida de un ser humano? Son 52 personas fallecidas. 52 personas fallecidas en las rutas y frecuencias. ¿Y vamos a quedarnos nosotros de brazos cruzados? Imposible. Yo creo que aquí se encontraron, al menos con autoridades que no vamos a permitir que nos vean la cara, Rubén. Hay una cosa que es, y que yo siempre les digo a los jueces, porque personalmente a las audiencias, y les digo que el ejercicio de ponderación de los bienes jurídicos tienen que ser, ¿qué van a privilegiar? ¿El patrimonio particular de una operadora de transporte o el bienestar, la vida y la seguridad de la gente? Entonces, eso es lo que básicamente por el lado moral y el lado humano hemos podido llegar a la mayoría de los jueces que nos han dado la razón, Rubén. Qué bueno, y quizás a lo mejor fueron inobservados este informe que existe de la Procuraduría General del Estado por parte de estas dos juezas, tal vez, Adrián. Por supuesto, lo que pasa es que ahí hay cosas muy raras, insisto, hay fallas elementales de proceso, fallas de elementos básicos del derecho que se inobservan. Eh, no han reparado las jueces que han observado estas causas en analizar cada uno de los expedientes de forma individualizada. Fíjese otro concepto con el que se trabaja, ¿no? Una de las operadoras dice, pero bueno, en mi operador al menos no ha habido muertos. Digo, ¿acaso tenemos que esperar que en ciertas operadoras o ciertas rutas existan muertos? ¿Y qué pasa con las demás? Pues, o sea, son cosas realmente que es de lamentar. Yo escucho, realmente me preocupa mucho saber que existen personas que este momento tienen mucho más en su mente a un tema patrimonial, un tema de ingresos, que a un tema de ordenamiento, un tema de vida, un tema de seguridad, que es por donde nosotros hemos tenido, obviamente, la responsabilidad de suspender históricamente más de 302 rutas y 1.632 frecuencias. ¿Cuándo se ha hecho algo así en el país? Es un mensaje potente, dirigido y una respuesta contundente a las familias que han perdido a un ser humano en las vías de nuestro país y creo que estamos haciéndolo bien. Yo me voy, si es que me voy algún rato de aquí, pues pronto o tarde, me iré con la conciencia tranquila, Rubén, porque hacer una cosa de estas no es nada fácil, nos ha tomado riesgos incluso a toda índole. Yo creo que el equipo necesita este rato el apoyo contundente. Veo que las operadoras serias y responsables, por ejemplo, de la SOAI, han respaldado la posición. Me alegro porque ni una sola de las SOAI se benefició de rutas y frecuencias, Rubén. Es algo que hay que destacar y yo felicito. Me alegro mucho que estén en esa posición, pero necesitamos un respaldo ciudadano, un respaldo de la función judicial y más, ¿no? Y ahí estamos en la pelea. En el análisis, ¿dónde o en qué provincias es donde se refleja más los beneficiarios de estas rutas y frecuencias? Varias, en realidad, varias, yo diría, Chimborazo, Pichincha, Esmeraldas, Bolívar,
Loja, algunas de las provincias en donde se han concentrado la mayor cantidad de estas rutas y frecuencias, Santa Elena. Mire, hay cosas que se han dado y que realmente preocupan. Ahí la cantidad, hay ciertas operadoras que han obtenido más de 300 frecuencias y hay operadoras que han solicitado de la localidad, por ejemplo, estas mismas rutas y frecuencias durante más de 10 años, pero resulta que llega una operadora de otro cantón, de otra provincia, y en una solicitud, pocos días antes de que resuelva el directorio, obtiene la ruta y la frecuencia. Mire, por arte de magia, Rubén. Ya está este 4 de enero entró el equipo de la Contraloría, le hemos pedido al Contralor el apoyo desde el 15 de julio del año pasado, y este 4 de enero ya están aquí en la ANT, el equipo de la Contraloría iniciando el especial para determinar las responsabilidades administrativas, civiles, y yo creería que hasta indicios de responsabilidad penal, porque las cosas no se hacen por arte de magia, pues. Aquí se hizo una feria. Esto fue una feria y hay que decirlo con lujo de detalles. Yo no tengo problema y empacho de decirlo de frente porque así es lo que hemos visto y lo que nos ha sorprendido e indignado, conociendo además los siniestros que hemos tenido el año pasado, Rubén. Todo debe haber sido cuando se entregaron estos permisos y esas autorizaciones, Adrián, por personal de la misma Agencia Nacional de Tránsito, que Así entiendo es. serán investigados, y así lo debe haber determinado usted, para que sean investigados sobre las responsabilidades, cómo se hicieron los análisis, qué pasó, cómo sustentaron, para evidentemente que esto se tome una determinación de entregar las autorizaciones. Bueno, ante todo, encontrar que los informes no tenían un solo sustento técnico, no tenían más que una data, un checklist, una cosa bastante irrisoria, floja, muy poco sustentada. Pero más allá de eso, las denuncias que presentaron luego, ¿no? Mire la última denuncia que nos hizo el gobernador de Morona, Santiago, con quien personalmente acudimos a la fiscalía acá en la ciudad de Quito, los dos, hace un par de semanas, y presentamos una denuncia por un video en donde una de las cooperativas de esa provincia, y entiendo habrán muchas más en el país que poco a poco irán obviamente soltando sus verdades, sucede que en esta junta de accionistas empiezan a aparecer recibos, empiezan a aparecer versiones de pagos de reservas de rutas y frecuencias. Se habló de $50,000, se habló de $480,000 ya cuando se entregaba el asunto. Fíjese usted, Rubén, poniéndole costo a la seguridad vial. Esto hicieron. Y esto está investigándose por parte de la Fiscalía. Entonces, nosotros lo que hemos hecho fue pedirle, obviamente, a la señora fiscal que nos ayuden agilitando estos procesos porque necesitamos tener responsabilidades. La gente tiene que dar la versión y tiene que decir qué es lo que pasó, a quién le dieron la plata, cómo fue, quiénes estuvieron en el medio y todo esto. Entonces, creo que estamos en el camino correcto. Sería el colmo que el día de hoy y estos 2 días, hasta el día viernes, en estas audiencias finales que tenemos con estas dos jueces, no nos den la razón. Sería terrible. Aún así apelaremos, pero no nos quedaremos satisfechos con eso si es que eso ocurre, porque presentaremos las quejas y personalmente me iré a sustancias hasta que se les sancione a los jueces. No puede ser posible que nos vean la cara de esa manera. Totalmente de acuerdo, porque esto ha sido preocupación de todo el pueblo ecuatoriano, Adrián. Ya hablando ya y cambiando de tema, ¿cómo está la estructuración ya de este año 2022 de las acciones que se va a tomar en la ANT? Bueno, interesantes cosas que vamos a ir proponiéndole a la ciudadanía. Quiero dar una buena noticia, Rubén. Eh, Como usted conoce, desde el año 2018 se adeudaban placas a nivel nacional. Hemos conseguido, a través de una gestión que hicimos los pasados días con el Ministerio de Finanzas, un monto importantísimo, importantísimo de dinero que nos va a permitir igualar con Quito, Guayaquil y Cuenca, las tres ciudades que tienen el parque automotor más grande del país, igualarnos hasta el mes de marzo todas las placas desde el año 2018, Rubén. Una vez que nos igualamos las placas con Quito, Guayaquil y Cuenca, lo que vamos a hacer es ya empezar con los procesos de descentralización para que los municipios ya no se demoren 4 y 5 años entregando placas, sino que las entreguen en 48 horas. Esa es una noticia fundamental. La segunda noticia es que estamos trabajando de manos de la Asociación de Casas Comerciales de Automotrices para que cuando usted se compre un vehículo pueda matricularlo ahí mismo. Vamos a tener miles de centros de matriculación a nivel nacional. Eso estamos aterrizando ya en una interesante propuesta y alianza con el sector privado para tener, como en cualquier
país desarrollado, miles de centros de matriculación a nivel nacional, eso estamos también como una noticia buena de este año. La contratación del nuevo sistema de la ANT, vamos a enterrar este Axis que tanto daño nos ha hecho desde el año 2017. Yo recuerdo que fue el más crítico cuando estuve en LEMOV de este sistema que realmente deja mucho que desear. Y vamos a trabajar la placa. La tercera placa es vital para los ecuatorianos, nos va a permitir pasar por los telepeajes, ya no vamos a tener que parar en los peajes a pagar, vamos a poder, incluso la tercera placa nos puede servir hasta para entrar a un condominio, un centro comercial y algunas cosas más que va a ser incorporado en el vehículo y obviamente va a reemplazar al sello de revisión técnica vehicular a nivel nacional, una duración de 10 años, vamos a una modernidad, tenemos muy avanzado el procedimiento. Así que son proyectos muy ambiciosos, pero muy modernos, como nos gusta. Y sí existe, pero la parte económica como para poder realizar estos proyectos, Adrián. Bueno, en placas estamos, como le había dicho Rubén, sin duda tenemos esa posibilidad. En el tema de sistemas, tercera placa, los costos sobrepasan los 50, 60 millones de dólares. Evidentemente no tenemos. El presupuesto de la ANT es de apenas de 20 millones de dólares. Nosotros para funcionar al día, digámoslo así, necesitamos más de 42 millones de dólares. La reducción, obviamente, y la austeridad en el gasto por parte del gobierno nacional nos ha permitido contar con apenas 21 millones, pero eso no implica que podamos utilizar otras herramientas que franquea la ley, ¿no? Alianzas público-privadas. En la época en que estuvimos en la empresa pública de movilidad y hasta el día de hoy es la única empresa pública que hizo 4 alianzas público-privadas cuando estuvimos al frente de la gerencia y es la única a nivel nacional. Ese mismo modelo, trasladarlo a nivel de la ANT, lo podemos hacer y podemos tranquilamente en ese tipo de figuras jurídicas que nos permite la ley. Perfecto, nos ha quedado claro cómo está el tema de las licencias en el país. ¿Se ha podido avanzar con las denuncias, con lo que hizo, con la investigación por parte de la Fiscalía? Sí. Es importante decir, ha habido un interés bastante bueno de la Fiscalía, han ingresado ya a pedir, prácticamente están casi todas las versiones recetadas en el caso de licencias. Tenemos ya este rato una última comprobación de 50,000 licencias que estarían también por anularse, tenemos que hacer un último filtrado para no cometer alguna equivocación y obviamente presentar también en la Fiscalía este segundo paquete de irregularidades que tenemos, pero con la solución inmediata, que es importante, Rubén. Hemos tenido una oferta tan buena este momento, hemos permitido prácticamente a todas las escuelas de conducción del país que puedan ser mucho más flexibles en la oferta de cursos de conducción. Antes era muy limitado. Ahora le hemos dicho, si es que le eliminamos toda esta ola de redes y mafias que venden licencias hasta por las redes sociales, lo lógico es que también presentemos una oferta para la gente que no vaya por ese lado. Entonces estamos trabajando intensamente con las escuelas de conducción, les hemos dado toda la apertura que nunca han tenido para que puedan flexibilizar cursos de conducción, cursos para entrega de licencias y estamos contentos con esa decisión, esa sinergia importante que hemos podido realizar. Así que vamos bien, vamos avanzando bien, se eliminó el negocio de los turnos, Rubén, eso es algo muy importante. Este momento vamos poco a poco regularizando ya el tema, se van acortando los tiempos, ya no están turnos para un año. Obviamente todavía tenemos que ir mejorando un poco en eso, la gente va a tener que ir igualando en los tiempos, pero creo que avanzamos bien por ese lado, querido Rubén. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo? Voy a poner, y cito un ejemplo y me voy a poner yo. Mi licencia se caduca ahora y no puedo acceder al tema del turno. ¿Puedo conducir con la licencia caducada, Adrián, porque hay la disponibilidad por parte de la Agencia Nacional de Tránsito de que pueda establecerse un tiempo hasta que yo pueda hacer la renovación de la licencia? Bueno, en principio la última y definitiva oportunidad para conducir con licencia caducada sería hasta el 31 de marzo, querido Rubén, hasta el 31 de marzo sería la última fecha en donde podríamos conducir con licencia caducada. Sin embargo, hay que recordarle a la gente que de acuerdo con la ley, 90 días antes de que caduque nuestra licencia, tenemos que obtener el turno. Así que revisemos nuestra licencia, démosle la vuelta, revisemos ahí la fecha de caducidad y 3 meses antes ya saquemos el turno, por favor. Seamos también corresponsables con el orden, la gente tiene que empezar a trabajar también así como uno se pone las alarmas, el despertador, los recordatorios. Pongamos un recordatorio 3 meses antes, 90 días antes, saquemos nuestro turno y no estemos con los apuros. Esa es una campañita que estamos haciendo ahora a través de nuestras redes
y que nos va a permitir también generar un poco ahí de colaboración conjunta entre ciudadanía y ANT. Muchas gracias, Adrián. Ha sido importantísimo la información que nos ha brindado para nuestro espacio de noticias. Buenas tardes. Un abrazo, querido Rubén. Que le vaya muy bien a usted, a todos los amigos de W Radio. Muy amable de su parte. Ha sido el director nacional de la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro, explicando sobre estos procesos y actividades que vienen cumpliéndose dentro de la Agencia Nacional de Tránsito. Inicio de espacio publicitario.